Un saludo, estimados estudiantes. Un placer estar con ustedes. Soy la profesora Carmen Deyanira González y voy a estar por acá para darles las clases del tema de ácidos nucleicos que espero les sean útiles para estudiar. Voy a compartir mi pantalla. En este tema de ácidos nucleicos vamos a estar hablando de unas moléculas que son las portadoras de la información genética y de las cuales ustedes deben haber escuchado hablar más de una vez, conocidas como ADN y ARN. El tema abarca cuatro puntos importantes. En primer lugar, vamos a definir qué son estas moléculas, cómo están constituidas químicamente, cuál es la unidad mínima que las forma y cómo es que siendo unas macromoléculas tan grandes pueden estar ocupando un espacio tan pequeño dentro de las células. Posteriormente vamos a ver tres procesos distintos: la replicación, la transcripción y la traducción. Procesos mediante los cuales estas moléculas almacenan la información genética, se copian y pasan a la descendencia y expresan esa información que le confiere los caracteres físicos, biológicos y fisiológicos a cada una de las células u organismos. Comencemos entonces a ver en qué consiste la estructura de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas constituidas por nucleótidos que forman largas cadenas y están unidos entre sí a través de enlaces covalentes, como vamos a ver en la siguiente figura esquemática. Cada nucleótido posee tres elementos diferentes y un ácido nucleico está formado por varios nucleótidos unidos en largas cadenas. Los ácidos nucleicos se denominan ADN o ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico o ARN. Vamos a ver más adelante a qué se debe este nombre específico de cada uno. Sin embargo, el nombre general ácido nucleico fue asignado ya que cuando se aisló el ADN por primera vez, se aisló como una sustancia ácida que se encontraba dentro del núcleo de las células. La función de los ácidos nucleicos es almacenar la información genética, transmitirla y expresar esa información. Por lo tanto, como ya les dije, todos los caracteres físicos, biológicos y fisiológicos que tienen las células o que tienen los organismos se deben a la información codificada en estas moléculas. Los ácidos nucleicos se encuentran en todas las células eucariotas, procariotas y en las partículas virales también hay ácidos nucleicos. Todo el ADN de una célula es lo que conocemos como el genoma de un organismo o de una especie. Si hablamos de una célula procariota, como la que está en esta imagen, tenemos que el ADN estaría ubicado en el nucleoide, porque esta célula no tiene núcleo ni organelos. Y ese sería su genoma, junto con cualquier otro material o ADN extracromosómico que posea, porque estas células pueden tener unos plásmidos que son como parecidos a unos cromosomas circulares, pero más pequeñitos, ¿no? En el caso de una célula eucariota, el ADN lo podemos encontrar en el núcleo, pero también hay ADN en la mitocondria, y si estamos hablando de una célula de plantas, podemos encontrar también ADN en los cloroplastos. Por lo tanto, el genoma de una célula eucariota sería entonces la sumatoria del ADN encontrado en el núcleo y en los organelos, como la mitocondria y el cloroplasto. Ahora vamos a ver en qué consisten los nucleótidos. Un nucleótido es una molécula que tiene tres elementos distintos: un grupo fosfato, un azúcar del tipo pentosa y una base nitrogenada. Los carbonos de la base del azúcar pentosa van a estar numerados agregándole un signo prima. 1', 2', 3', 4' y 5', para diferenciarlo de los átomos que también están numerados en la base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son compuestos heterocíclicos orgánicos que tienen en su estructura más de un átomo de nitrógeno. En este caso, la base nitrogenada va a estar unida a la pentosa formando un enlace N-glicosílico
en el carbono 1' de la pentosa. Por otra parte, el grupo fosfato está unido a la pentosa a través del carbono 5', formando un enlace del tipo fosfoéster. Si hablamos de ARN, vamos a encontrar que en el carbono 2' del azúcar hay un grupo oxidrilo, un grupo OH. Y la pentosa en este caso se llama entonces ribosa, de allí el nombre de ARN. Si estamos hablando del ADN, vamos a encontrar que en el carbono 2', en lugar de un OH, tenemos un hidrógeno solamente, sin oxígeno. Por lo tanto, la pentosa se denomina desoxirribosa, de allí el nombre de ADN. En cuanto a las bases nitrogenadas, tenemos de dos tipos. Bases nitrogenadas del tipo purinas y las pirimidinas. Dentro de las purinas tenemos adenina y guanina, y dentro de las pirimidinas tenemos citosina, timina y uracilo. Las bases purínicas o las purinas están constituidas por dos anillos heterocíclicos. En este caso tiene un anillo en forma de pentágono y un anillo en forma de hexágono. Mientras que las pirimidinas poseen solamente un anillo heterocíclico en forma de hexágono. Ustedes van a escuchar hablar también de nucleócidos, sobre todo en el metabolismo de los nucleótidos. Un nucleócido no es más que el azúcar pentosa y la base nitrogenada. ¿Ok? Es diferente a un nucleótido, porque en el caso del nucleótido, como ya les mencioné, tenemos tres grupos: el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Ok, ahora bien, los nucleótidos vimos que son monómeros aniónicos, porque tienen grupos fosfatos que a pH fisiológico tienen una carga negativa. La función de los nucleótidos es formar los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, pero también tienen diversas funciones metabólicas que vamos a nombrar en la próxima lámina. ¿Cómo se denominan los nucleótidos? Vamos a ver. Si estamos hablando de un nucleótido cuya base nitrogenada es una adenina y el azúcar pentosa es una ribosa porque tiene un grupo OH en su carbono 2', entonces este nucleótido se va a llamar adenosín monofosfato, que también se puede escribir como AMP. Si por el contrario estamos hablando de un nucleótido que tiene también adenina, pero que el azúcar pentosa tiene en su carbono 2' un grupo hidrógeno, es decir, pertenece al ADN, entonces el nucleótido se llamará desoxiadenosín monofosfato, o se escribe como DAMP, para indicar que pertenece al ADN y es desoxi. ¿Okay? Y así sucesivamente con el resto de los nucleótidos. Además de formar parte de los ácidos nucleicos, entonces, tenemos que los nucleótidos libres tienen diversas funciones metabólicas. Aquí les presento varias moléculas que vamos a estar escuchando de ellas, sobre todo en los temas de metabolismo. ¿Ok? Como por ejemplo el ATP. El ATP es adenosín trifosfato. Es un nucleótido que tiene como función el almacenamiento y transporte de energía. También vamos a encontrar que los nucleótidos pueden formar parte de cofactores enzimáticos, en este caso de las coenzimas NADH, FADH2, NADPH. ¿Ok? Esta es nicotín, adenina, dinucleótido. Esta es flavina, adenina, dinucleótido. Y esta es nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato. Aquí también es nicotinamida, creo que me equivoqué allí. Entonces, los nucleótidos pueden formar parte de estas coenzimas. Y en este caso tienen como función el intercambio de electrones y protones y la producción de energía en todas las células.
Ellas participan en reacciones de óxido-reducción, que vamos a ver, como ya les dije, en los temas de metabolismo. También tenemos otro nucleótido acá, que es el AMP cíclico. Tiene un papel importante en la regulación de la homeostasis de la célula. Y ustedes lo acaban de ver en la regulación hormonal como segundo mensajero químico en las cascadas de transducción de señales. Espero que lo recuerden. Ahora vamos a ver cómo se unen los nucleótidos para formar los ácidos nucleicos. Como ya les mencioné, los ácidos nucleicos son cadenas de nucleótidos unidos entre sí a través de enlaces covalentes. El enlace que une los nucleótidos se llama enlace fosfodiéster y está catalizado por una enzima que se llama ADN polimerasa. Entonces, lo que ocurre es que se forma un enlace fosfodiéster entre el grupo OH del carbono 3' de la pentosa de la cadena en crecimiento, esta cadena que está acá. Aquí tenemos el grupo OH en el carbono 3', se forma el enlace con el carbono 5' de la pentosa que se está incorporando a la cadena en crecimiento. Vemos acá el enlace, se llama enlace fosfodiéster porque hay un enlace éster de este lado y un enlace éster de este otro lado con el grupo fosfato. De manera que una cadena de ADN tiene entonces un extremo 5' fosfato y un extremo 3' OH. Lo mismo sucede con la cadena del ARN o RNA, ¿ok? Tiene un extremo 5' fosfato y el otro extremo diferente 3' OH. Pero ¿cómo es la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos? Vamos a ver que la estructura de la molécula del ADN fue descrita por James Watson y Francis Crick en 1953. Estos investigadores venían siguiéndole la pista a todo lo relacionado con el estudio de los ácidos nucleicos y se preguntaron cómo era la estructura tridimensional de estos ácidos nucleicos. ¿Cómo era posible que un rango tan limitado de los componentes del ADN, por ejemplo, adenina, citosina, guanina y timina, pudiesen contener tanta información genética? Entonces, Watson y Crick lo que hicieron fue utilizar un conjunto de datos que ya existían, recopilados por distintos investigadores, ¿ok? Y el primer grupo de datos que utilizaron fueron datos de difracción de rayos X del ADN, que habían sido recolectados por Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Estos datos sugerían que el ADN era largo y muy fino, y que constaba de dos partes muy similares, que se disponían de forma paralela una con la otra a lo largo de la molécula, y que además esa molécula era helicoidal. En estos experimentos lo que ocurre es que se dirigen rayos X sobre fibras de ADN y se recoge la difracción de esos rayos sobre una película fotográfica en la que los rayos producen manchas. El ángulo de difracción representado por cada una de esas manchas en la película suministra una información sobre la posición en la molécula de ADN de un átomo o de un grupo de átomos. Ok, el segundo tipo de datos que estuvo a disposición de Watson y Crick provenía del trabajo de Edwin Chargaff, quien había estudiado el ADN de diferentes organismos y estableció ciertas reglas empíricas sobre las cantidades de cada componente del ADN, lo que se conoce como la ley de Chargaff. En primer lugar, Chargaff determinó que la cantidad total de purinas era siempre igual a la cantidad de pirimidinas. En segundo lugar, determinó que la cantidad de adeninas era igual a timina y que la cantidad de guanina era igual a citosina. Pero la sumatoria de adenina más timina era diferente a la sumatoria de guanina-citosina e incluso este cociente variaba entre especies.
A partir de estos datos, Watson y Crick construyeron un modelo de ADN, vamos a verlo acá, bien artesanal, con alambres y hojalata, un modelo que trataron de que concordara con todos esos datos previos que existían y que explicara también el papel biológico de la molécula de ADN. Es así como el modelo propuesto efectivamente concordaba con esos datos y permitió postular varios aspectos importantes. La molécula de ADN es una estructura de doble hélice entrelazada formada por dos largas cadenas de polinucleótidos, como ya mencionamos anteriormente, perpendiculares a un eje de la molécula, con las bases nitrogenadas en el interior y los grupos fosfatos hacia el exterior de la molécula. Las cadenas de esta molécula de ADN son antiparalelas, es decir, una va en dirección 5' 3' y la otra va en dirección 3' 5'. Además, el modelo también corroboró que estaban compuestas por 4 tipos de subunidades nucleotídicas: adenina, citosina, guanina y timina. Y que estas bases están dispuestas como peldaños que se unen por complementariedad de base. Es decir, guanina siempre se une con citosina y adenina siempre se une con timina, a través de puentes de hidrógenos. En esta otra lámina vamos a ver más en detalle estas características de la estructura del ADN. Fíjense que las cadenas van antiparalelas, una va en una dirección y la otra va en dirección contraria. En el centro de la molécula se encuentran unidas las bases nitrogenadas a través de puentes de hidrógenos. Y entre las bases adenina y timina se forman 2 puentes de hidrógeno, mientras que entre las bases guanina y citosina se pueden formar 3 puentes de hidrógeno. Las bases nitrogenadas están entonces en el centro de la molécula de forma, digamos, perpendicular, mientras que los grupos fosfatos y el azúcar pentosa dan hacia el exterior de la molécula. Entonces, dado la complementariedad de bases, si nosotros tenemos una secuencia 5', 3', como la que está aquí escrita, podríamos entonces deducir cuál es la hebra complementaria, puesto que si en esta cadena hay adenina, en la otra la complementaria sería timina. Si hay timina es adenina, guanina va con citosina, citosina con guanina y así sucesivamente. La estructura de Watson y Crick también se conoce como la forma B del ADN y es una estructura estable gracias a, primero, el efecto hidrofóbico que genera la estructura de doble hélice. Segundo, los contactos de Van der Waals entre sus átomos. Y por último, los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Todas ellas son fuerzas entonces estabilizadoras de la doble hélice. El modelo de Watson y Crick entonces resolvió uno de los problemas más importantes. La molécula responsable de contener la información genética debe ser capaz de hacer copias de sí misma. Y con el modelo ellos llegaron a la conclusión de que esta capacidad, ¿verdad?, se puede llevar a cabo gracias a la complementariedad de las bases en la hebra. De manera que cada cadena de la doble hélice puede funcionar como molde para la síntesis de una nueva hebra. Además, el modelo también sugirió que existía algún tipo de código o combinación de estos nucleótidos para tanta variabilidad genética contenida allí. Y esto es lo que hoy en día conocemos como el código genético, que vamos a ver bien en detalle cuando veamos síntesis de proteínas. En esta otra lámina vamos a ver las diferencias estructurales entre la molécula de ADN que acabamos de describir y la molécula de ARN. Fíjense, en el ADN el azúcar es la desoxirribosa, en el RNA es ribosa. El ADN tiene adenina, guanina, citosina y timina, mientras que en el ARN no hay timina, en su lugar encontramos el uracilo.
La estructura de ADN es una doble hélice o cadena helicoidal, mientras que el ARN es una sola cadena. Esto es bien importante que lo tengan presente. Hay solamente un tipo de ADN, mientras que de ARN podemos encontrar tres tipos diferentes: el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Vamos a ver acá, el ARN mensajero constituye aproximadamente el 5% del ARN nuclear. Los ARN mensajeros están encargados de transportar la información genética desde el ADN nuclear a los ribosomas, donde se utiliza de molde para la síntesis de proteínas. La secuencia de ribonucleótidos del ARN mensajero es complementaria al mensaje genético contenido en un segmento, en un fragmento del ADN, denominado gen, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos también los RNA de transferencia. Estas son moléculas relativamente pequeñas, entre 70 y 95 ribonucleótidos de longitud. Representan aproximadamente el 15% del ARN celular y tienen como función transportar o transferir aminoácidos durante la síntesis de proteínas, por lo cual ellos se ubican en el citosol. Cada uno de los aminoácidos presentes en las proteínas contiene un RNA de transferencia específico. La estructura de este RNA se asemeja a una hoja de trébol. Posee un extremo 3' terminal donde se va a unir de forma específica el aminoácido, y posee una región en el otro extremo denominada anticodón, que vamos a ver más adelante también, que es una secuencia complementaria al ARN mensajero, importantísima en la síntesis de proteínas. Asimismo, tenemos el ARN ribosómico o ribosomal, que forma parte de los ribosomas. Los ribosomas son los complejos supramoleculares encargados de la síntesis de proteínas. Los ARN ribosomales constituyen aproximadamente un 75% del ARN celular total, y su estructura secundaria es bastante más compleja que los anteriores. Asimismo, tenemos otros ARNs más pequeños, como el ARN heteronuclear, que es el precursor del mensajero, y otros ARN pequeños nucleares que forman ribonucleoproteínas pequeñas nucleares que participan en un proceso conocido como splicing del mensajero, que vamos a ver más adelante. Ok, ahora bien, todo este material genético que hemos descrito hasta ahora está contenido dentro de las células. Pero si comparamos el tamaño del compartimiento en el cual están los ácidos nucleicos, por ejemplo, un virus, una bacteria como Escherichia coli, la mitocondria o el núcleo humano, si el tamaño de estos compartimientos lo comparamos con el tamaño que tienen una molécula de ADN, que puede alcanzar hasta el 1.8 metros, vamos a ver una diferencia importante de tamaño, que implica que este material genético debe estar altamente compactado, empaquetado, de manera muy organizada para que pueda estar contenido dentro de estos compartimientos tan pequeñitos. A continuación vamos a ver cómo se organiza el material genético en estos compartimientos, y específicamente vamos a hacer énfasis en las células eucariotas para ver cómo está organizado dentro de del núcleo de la célula. En esta lámina les muestro un cromosoma bacteriano, es circular, y un cromosoma humano lineal. En ambos casos, esta forma de cromosoma es un estado altamente organizado, un estado en el cual el material genético está súper enrollado, y eso es lo que le permite estar dentro de la célula. Tanto el ADN bacteriano como el nuclear de los organismos eucariotas están súper enrollados y asociados a proteínas que permiten su plegamiento a fin de poder almacenar estas largas moléculas en el interior de la célula o núcleo. Vamos a ver entonces que el ADN forma una estructura compacta
mediante una serie de plegamientos distintos en los que participan numerosas proteínas. El conjunto de ADN y las proteínas se conoce con el nombre de cromatina. En eucariotas, estas proteínas asociadas al ADN se llaman histonas. Las histonas son proteínas pequeñas, forman alrededor del 50% de la masa de la cromatina. Encontramos 5 tipos de histonas, H1, H2A y B, H3 y H4. Tienen un elevado contenido de residuos cargados positivamente, o sea, aminoácidos de arginina y lisina. Y esta carga positiva de estos aminoácidos permite que se unan iónicamente a los grupos fosfatos del ADN que tienen carga negativa. Acá vemos un esquema de lo que sería una estructura llamada nucleosoma, el cual está constituido por un octámero de histona. Es decir, hay 2 moléculas de cada una de estas histonas, H2A y B, H3 y H4, y alrededor de este octámero de histonas se enrolla la molécula de ADN. Este arreglo, digamos, está sujeto gracias a la participación de otra histona que es la H1. Cabe destacar que esta estructura del nucleosoma es la estructura principal de las cromatinas de células que no están en división, puesto que cuando una célula entra en un proceso de división, hace falta que la cromatina alcance mayores niveles de organización, hasta formar la estructura bien compacta de los cromosomas. En esta lámina podemos observar cómo se va incrementando el empaquetamiento o compactación del ADN. Fíjense, comenzamos con la doble hélice del DNA. Esta doble hélice se enrolla formando los nucleosomas. Son estructuras en cuentas de collar y sería el primer nivel de organización o de compactación de la cromatina. Posteriormente, estos nucleosomas se enrollan a su vez formando círculos en una estructura llamada solenoide, un segundo nivel de compactación de la cromatina. Y estos solenoides a su vez forman lazos de fibra en un tercer nivel. Estos lazos de fibra siguen súper enrollándose y formando otros lazos cada vez más compactos hasta que llegamos a la estructura del cromosoma, que es visible durante la división celular y sería un nivel 5 en cuanto a compactación del material genético. Entonces, acá podemos ver más en detalle el primer nivel de organización de la cromatina en cuentas de collar. Tenemos acá el segundo nivel en forma de solenoide. Fíjense que está caracterizado por círculos de 6 nucleosomas. Estos solenoides a su vez forman entonces lazos de fibra hasta que alcanzamos la estructura más organizada que son los cromosomas. Los cromosomas también tienen una estructura, digamos, característica. Están caracterizados por tener un brazo P, un brazo Q. Los extremos de los cromosomas se denominan telómeros, son regiones de ADN no codificante, altamente repetitivas, cuya función principal es la estabilidad estructural de estos cromosomas, la división celular y están también relacionados con el tiempo de vida de las estirpes celulares. Tenemos el centrómero, como su nombre lo dice, hacia el centro de la molécula, y es una porción alargada de ADN que permite que la molécula de ADN se fije al uso mitótico durante la fase M del ciclo celular. Acá podemos ver un cromosoma tras la replicación, es decir, en metafase, donde se ha duplicado, y cada una de estas se llaman cromátidas hermanas. En esta lámina les presento un cariotipo humano femenino. Son 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son autosómicos, y un par es sexual, es femenino porque presenta 2 cromosomas X y no hay ningún cromosoma Y. En este caso estamos hablando entonces de un cromosoma masculino. Igualmente tenemos 23 pares de cromosomas, 22 autosomales y un par sexual. En este caso es masculino porque tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y.
Ahora bien, en estos cromosomas tenemos a los genes, que son regiones específicas del ADN. Vamos a verlo acá. Un gen, entonces, es un segmento de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de una proteína o de un tipo de RNA. Un gen está contenido, es un fragmento acá de ADN que codifica para una proteína o para un RNA como el de transferencia o el ribosomal. Vamos a ver que en el proceso en que codifica una proteína está involucrado un mensajero, eso lo vamos a ver más adelante. Este gen ocupa un espacio específico, un sector en el cromosoma denominado loci. Aquí tenemos una pareja de cromosomas homólogos. En estos cromosomas homólogos, ¿verdad? Estamos viendo que hay, está el mismo gen en la misma posición, pero como un cromosoma es un cromosoma que heredamos de un cromosoma paterno y el otro cromosoma es materno, estos genes necesariamente no tienen que ser idénticos. Entonces, tenemos genes que codifican para los mismos caracteres acá, pero que pueden ser versiones distintas y los denominamos alelos. Ok, en esta lámina vemos la estructura ya de un gen eucariota. Un gen eucariota tiene una secuencia que están aquí representadas en color amarillo que se denominan exones, que van a ser secuencias que van a dictar la síntesis de proteínas, y también tienen unas secuencias intercaladas representadas acá en color morado que se denominan intrones, que van a ser removidas para que quede una secuencia que es la que va a dictar la síntesis de proteínas. Eso lo vamos a ver más adelante. Esta secuencia que va desde esta región morada, que es una región reguladora, hasta acá, hasta este último exón, es lo que conocemos como una secuencia transcrita o que se va a transcribir. Por último, para terminar la clase, les voy a dejar acá un video que habla sobre la estructura de la cromatina. Ay, me salí. Vamos a ver si lo puedo volver a colocar. Ok, ahora sí. La cromatina es un agregado de ADN y proteínas de pequeño tamaño denominadas histonas. Durante las etapas del ciclo celular, la cromatina presenta diferentes niveles de compactación. El primer nivel consiste en la asociación del ADN con un agregado proteico de la que resultan los nucleosomas. La estructura que forman recibe el nombre de collar de perlas. Durante el segundo nivel de compactación, la fibra recibe el nombre de solenoide. La fibra sigue enrollándose sobre sí misma en sucesivos niveles hasta adoptar la forma de cromosoma que corresponde al quinto y último nivel de compactación.